Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo número 17. Y vamos a leer, vamos a releer algunos versículos que leímos en la última ocasión, pero que no logramos comentar. Dice la palabra de Dios en Génesis 17, versículo número 4 en adelante. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Seguimos, hermanos, con este capítulo 17, cuando después de 13 años de silencio, Dios vuelve a manifestarse a Abraham, y lo hace para reconfirmar una vez más el pacto, cuyos términos el Señor ha venido mencionándole a Abraham en diversos momentos, con la diferencia que cada vez que Dios ratifica a Abraham el pacto, siempre le añade nuevos detalles, como lo vamos a ver ahora. En el versículo 4, donde iniciamos la lectura, después que Dios se ha revelado a Abraham con otro de sus nombres, que es el Dios Todopoderoso, es decir, el Shaddai, se recuerda, ¿no? Donde él, lo que significa es Dios, o sea, ahí él no es un artículo, porque ahí no estamos usando palabras en español o en castellano, sino que estamos usando palabras hebreas. Entonces, en el hebreo, la palabra él, lo que significa es Dios. Por eso es que, por ejemplo, en palabras como Betel
que significa casa de Dios. Entonces es una palabra compuesta. Betel es Bet, que significa casa, y El significa Dios. Entonces Betel significa casa de Dios. Y así hay una cantidad de nombres en la Biblia donde esa palabra El lo que significa es Dios. Entonces cuando Él se revela como El Shaddai, eso significa Dios Todopoderoso. Y se está revelando como el Dios Todopoderoso precisamente porque ha llegado ya el momento cuando Dios cumplirá la promesa que le ha hecho a Abraham, que él será padre de multitudes. Pero vayamos despacio, y dice en el versículo 4: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Hasta ese momento, ahí Dios solamente está repitiendo otra vez lo que ya le ha dicho a Abraham varias veces en el pasado. Pero ahora hay elementos nuevos, como en el versículo 5, cuando le dice: ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Recuerde lo que hablábamos la semana anterior sobre el significado de los nombres dentro de la cultura hebrea, que lo que eran los nombres determinaban a la persona, y lo que la persona era a la vez determinaba el nombre. Entonces, como Abraham es un hombre que hasta hoy solamente tiene un hijo, que es Ismael, y que lo ha tenido de manera no tan correcta, que digamos, desde el punto de vista divino, ¿no? Aunque hemos explicado que en la época de Abraham eso era normal, no era visto como algo negativo, y además era legal. Pero a los ojos de Dios era una falta de adulterio la que ahí se había cometido. Pero en todo caso, Abraham es el padre de un solo hijo, pero Dios le ha prometido que será padre de multitudes. Entonces, como ahora Abraham comenzará a convertirse en ese padre de multitudes, Dios le cambia el nombre, porque él se llamaba Abraham, y Abraham lo que significa es padre exaltado. Eso es lo que significa el nombre de Abraham. Pero Dios le dice: de ahora en adelante ya no te llamarás Abraham, padre exaltado, sino que tu nombre será Abraham. Y Abraham lo que significa es padre de muchos. También puede significar padre de una multitud. Y hay algunos comentadores de la Biblia que dicen, aunque con menos frecuencia, que lo que significa Abraham es padre de multitudes. Pero en todo caso, Dios le explica por qué él se llamará Abraham. Y ahí mismo lo hemos leído en el versículo 5, cuando le dice: de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Entonces, ahí está hablando padre de multitud, y eso es lo que significa el nombre Abraham. Desde aquí en adelante, en el mismo versículo que sigue, en el siguiente, ya no se usa más el nombre de Abraham, sino que ya la palabra de Dios le llama Abraham. En el versículo 9 dice: Dios le dijo a Abraham, ya no más Abraham, sino que Abraham. Ahora, el propósito, hermano, de cambiarle el nombre de Abraham a Abraham era porque el carácter, la naturaleza de Abraham iba a ser cambiada. Porque de ser un hombre que no había tenido descendencia, ahora él comenzará a tener hijos.
Y por eso le llama Abraham. Eso es algo que el Señor hizo, por ejemplo, con Pedro, que se llamaba Simón, y le pone el nombre de Pedro, porque el carácter de Pedro iba a cambiar. O como a los hijos de Zebedeo, que así se llamaban, hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Pero viene el Señor y les cambia el nombre y les pone Boanerges, que significa hijos del trueno. Y no porque ellos fueran poderosos, como algunos lo interpretan, sino porque tenían un genio terrible, hermano, que parecían un trueno cuando se enojaban. Entonces el Señor vino y les puso hijos del trueno, ¿no? Por eso tenga cuidado cuando usted le ponga un nombre a su hijo, no le vaya a poner Boanerges, ¿no? Porque le va a salir con un carácter que se va a parecer al de los hijos de Zebedeo, ¿no? Bien, pero además hay nuevos elementos en esta ratificación del pacto. En el versículo 6 le dice: te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Fíjese, esto es algo nuevo, porque hasta ahora lo que el Señor le ha dicho a Abraham es que su descendencia será tan numerosa como las estrellas. Le dijo: si puedes contar las estrellas, también tu descendencia se podrá contar. Entonces, lo que Dios le quería decir es que su descendencia sería tan numerosa que sería incontable. Pero ahora está añadiendo más. Otra vez le ha dicho que su descendencia será numerosa, y por eso le ha puesto el nombre de Abraham. Pero ahora le está añadiendo que de esa descendencia saldrán reyes y naciones. Naciones saldrán de la descendencia de Abraham. Y eso, hermanos, efectivamente se cumplió, porque si tomamos, por ejemplo, el hijo que en ese momento él tenía, Ismael, que cuando Dios le dice esas palabras tenía ya 13 años de edad. De Ismael es que se han desprendido los pueblos árabes. Pero fíjese que hablamos en plural, pueblos árabes. Es decir, que solamente de Ismael se generaron varias naciones, varios pueblos, que hoy nosotros los conocemos con el nombre genérico de árabes. Pero cada uno de ellos, obviamente, tuvieron sus reyes o sus jeques, como es el nombre que ellos utilizan, sultanes, que fueron gobernantes y que obviamente nosotros no los encontramos en la Biblia, porque la promesa de Dios con Abraham no va por la línea de Ismael, y más adelante vamos a ver eso con claridad, sino que va por la línea de Isaac, que es el hijo que ahora nacerá. Pero no solamente fue Abraham padre de naciones y de reyes por vía de Ismael y los pueblos árabes, sino también por vía de Isaac, de donde se originará el pueblo de Israel, que es otra nación. Y esta nación también tendrá sus propios reyes. Y uno puede encontrar en libros del Antiguo Testamento como Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, la historia de los reyes que hubo dentro del pueblo de Israel. Pero no termina ahí. Más adelante vamos a ver cómo Sara, la esposa de Abraham, muere antes que él, y algún tiempo después de haber enviudado, Abraham se casa por segunda vez con una mujer que se llamaba Setura. Y con Setura, Abraham tendrá 6 hijos más. Uno de esos hijos que tiene con Setura se llama Madián. Y de Madián es de donde se originará en el futuro la nación que precisamente lleva ese nombre, Madián, y que aparece en la Biblia, los madianitas, muy conocidos en la Biblia.
Entonces fíjese, solamente ahí hemos mencionado varias naciones: Madián, Israel y los pueblos árabes, que solo ellos son incontables. Y Madián tuvo sus propios reyes también. Entonces, esto que Dios le está diciendo ahora: te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones, fue, hermanos, un anuncio y una promesa que Dios le dio a Abraham, que se cumplió de manera totalmente literal. Ahora, con Cetura, dije, Abraham engendró seis hijos. Uno de ellos es Madián, pero de los otros 5, hay algunos estudiosos de la Biblia que también conjeturan que de esos 5 se originaron también otros pueblos, aunque en eso hay alguna discusión si fue o no fue así. Pero si no fue, en todo caso, con lo que sí hemos mencionado, sabemos que la promesa de Dios se cumplió de manera literal. Ahora, en el versículo 7 continúa el Señor y le dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Note cómo el pacto, ahora Dios le está diciendo que no solamente era un pacto con él. Lo que antes le había dicho es que la tierra en la cual él habitaba era de él y de su descendencia. Pero eso es lo que había dicho, que la tierra sería de su descendencia. Pero hoy le está diciendo que además de la tierra, le dice que el pacto que él ha hecho con Abraham ahora es un pacto que será con toda su descendencia. Y le dice, será un pacto perpetuo. Ahora, aquello que es perpetuo significa que es para siempre, que no tiene final, no tiene límites en el tiempo. Y eso significa que el pacto de Dios con Abraham y su descendencia, que es el pueblo de Israel o el pueblo judío, como le llamamos hoy en día, es un pacto que todavía está en vigencia. Por eso es que algunas personas preguntan: ¿por qué, por ejemplo, cuando el Señor vino, el Señor Jesús, Él le dijo a sus discípulos que fueran a predicar el Evangelio del reino? Pero les dijo: no vayan a ciudades de gentiles, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jesús les dijo que no fueran a otros pueblos que no fueran de la casa de Israel. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les limitó el anuncio del Evangelio del reino a los hijos de Israel. Y hay personas que preguntan: ¿por qué? ¿Por qué esa preferencia por esto? Porque el pacto de Dios es perpetuo y es con Abraham y su descendencia. Obviamente, Israel, hermanos, falló muchísimo en ser el pueblo que Dios quería. Y precisamente por haber fallado muchísimo es que Pablo explica en su carta a los romanos que Israel, que eran las ramas naturales del buen olivo, Dios las desarraigó. Eso está en el capítulo 9 de Romanos. Y dice que habiendo quitado las ramas naturales, le injertó ramas de olivo silvestre, que somos nosotros. Pero dice que Dios hizo esto para mover a celos al pueblo de Israel, para que se arrepientan, y en el momento en que ellos se arrepientan, Dios los recibirá de nuevo. Porque dice Pablo: si Dios pudo injertar a nosotros, que somos las ramas del olivo silvestre, ¿cuánto más no podrá injertar las ramas naturales del buen olivo? Es mucho más fácil, ¿no? Entonces, por eso es que el pacto continúa vigente, pero
desde que el momento en que Dios llamó a Abraham, el plan de Dios no solamente era con Abraham, era con todas las naciones. Porque le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, no era, como lo han entendido los judíos, que era un privilegio de exclusividad. Es cierto que era un privilegio para ellos, pero era un privilegio que los colocaba a ellos en una posición de modelo para las naciones de la tierra. El problema es que nunca fueron ese modelo. Y como nunca lo fueron, Dios tuvo que llamarse a otro pueblo. Como dijo el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y al que era mi pueblo le diré, tú no eres mi pueblo. Estaba hablando de nosotros los gentiles, que llegaríamos a ocupar la posición que le había tocado al pueblo de Israel, aunque el pacto sigue vigente con ellos. Ahora, continúa diciendo el mismo versículo 7 en la parte final: yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Eso es lo que decíamos cuando comentábamos el hecho que Dios revela su nombre a Abraham y le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Y decíamos que cuando Dios da a conocer su nombre, lo que Él está diciendo es, tómenme, conózcanme, soy de ustedes. Porque recuerde, tener el nombre de una persona era tener a la persona. Por eso le está diciendo, yo soy tu Dios. O sea, te pertenezco, soy tu Dios. Y el Dios de tus descendientes. Como también Él es nuestro Dios, porque también Él ha revelado su nombre a nosotros. Y no solamente reveló su nombre, sino que Él se encarnó, vino y se entregó a nosotros para redimirnos. Y como dice Pablo, para que seamos un pueblo celoso, apartado para Él y de buenas obras. Entonces Él es nuestro Dios también, como lo es el Dios de Abraham y de sus descendientes. Versículo 8. Esto aquí ya son cosas que Dios le había dicho antes, pero las vuelve a repetir. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dios les está entregando en promesa perpetua la tierra que hoy conocemos como el Estado de Israel al pueblo de Israel. Pero note esto, más adelante en el libro de Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, que son los libros de Moisés, Dios también habrá de mostrar que el verdadero dueño de la tierra es únicamente Dios. O sea, a Dios le pertenece el cielo, la tierra, el mar, todo cuanto existe. Todo es de Él. Y por eso es que dentro del pueblo de Israel había, hermanos, leyes, como por ejemplo la ley del año del jubileo, en donde la tierra no podía venderse a perpetuidad a otra persona. Usted sabe que, por ejemplo, en nuestro país, si usted compra una propiedad, esa propiedad es suya y nadie se la puede quitar, a menos que usted quiera venderla o que la hipoteque y la pierda por impuntualidad en los pagos, por un embargo. Esas son las únicas razones, pero de ir usted, la tierra que compró es suya. Pero en Israel no era así. Las personas compraban la tierra, pero sabían que no la iban a tener todo el tiempo, porque cuando llegaba el año del jubileo, la ley de Moisés decía que la tierra que había sido vendida tenía que volver a su dueño original, sin que ese dueño tuviera que estar pagando nada, porque como él era el dueño original,
se le regresaba a él. Entonces uno podría decir, qué bonito que el otro es el que pagó la tierra y luego tiene que devolvérsela gratis a este. Pero no era que se la devolviera gratis. Por eso es que la ley también decía que las casas, la tierra tenía que ser valorada sobre la cantidad de tiempo que quedaba para el año del jubileo. Entonces, si faltaban, por ejemplo, 15 años para el año de jubileo, una porción de tierra costaba mucho más que lo que podía costar esa misma tierra cuando quedaba ya solo un año para el jubileo. Entonces era mucho más barata mientras menos tiempo quedaba, porque se sabía que dentro de un año esa tierra ya no la iba a tener la persona, sino que iba a regresar a su dueño original. Entonces Dios hacía eso para que no se fuese a producir la acaparación de la tierra y que la gente desposeída fuera perdiendo y perdiendo y perdiendo las propiedades, en tanto que los poderosos fueran adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo propiedades hasta que llegaran a ser dueños de extensiones tremendas de tierra. Eso es lo que Dios no quería. Pero ¿por qué no lo quería? Porque nadie es dueño definitivo de una tierra para siempre. El dueño es Dios. Y Dios quiere que todos los seres humanos tengan igualdad de acceso a los recursos naturales que Él ha puesto en el planeta a través de su creación, cosa que estudiamos ya en los primeros capítulos de este libro. Entonces, así las cosas, cuando Dios le dice aquí a Israel que la tierra de Canaán, toda la tierra de Canaán, le dice, te la daré a ti y a tu descendencia. Ciertamente lo que está diciendo es que esa tierra es propiedad de ellos, del pueblo de Israel. Pero Dios nunca dijo que la tierra iba a ser de exclusiva propiedad de ellos y que no podían recibir a extranjeros. Al contrario, la ley de Moisés decía que cuando viniese un forastero, un extranjero que no tenía dónde vivir, entonces decía, tú lo recibirás, porque acuérdate que tú fuiste forastero también en Egipto. Entonces Dios les entregaba la tierra, pero para que no fuera una tierra de exclusividad de ellos únicamente, sino que fuera una tierra donde ellos pudiesen recibir a los forasteros que no tenían dónde vivir. Digo esto, hermanos, precisamente en relación al conflicto árabe-israelí que lleva ya, desde que nació el Estado de Israel en el año de 1948. El problema es de que los israelitas, ellos dicen, esta tierra es nuestra por decreto divino. Es cierto, porque ahí estamos leyéndolo, que el Señor le dijo, toda esta tierra es tuya y de tu descendencia. Pero Dios nunca dijo, solamente de ustedes. Dios se las entregó para que la pudieran compartir, como la misma palabra de Dios lo dice. Entonces el problema, hermanos, es que si ellos hubieran tenido esa actitud abierta, o digámoslo más claramente, esa obediencia a la palabra de Dios, no existiría el conflicto árabe-israelí. Entonces muchos se ponen a argumentar cuestiones como que si los palestinos fueron nación en alguna vez, que si los palestinos habían tenido gobierno antes del año 48. Ese no es el punto. El punto es que aunque fueran forasteros, la ley decía, recíbelos, porque acuérdate que tú fuiste forastero en la tierra de Egipto. El problema es que ellos están tratando a los forasteros como los egipcios los trataron a ellos, cuando Dios quería que la cosa fuera a la inversa. Entonces ese es el problema, pero que la tierra les pertenece por derecho eterno, eso nadie lo discute, si ahí está bien claro en la palabra de Dios, ¿no? Pero repito, el punto es, ¿en función de qué?
Dios les entrega en perpetuidad la tierra de Israel, ¿no? Luego en el versículo 9 dice, Dios también le dijo a Abraham, y aquí va a pasar ya a otra parte importante del pacto, porque hasta ahora lo que Dios ha hecho es ratificar los términos del pacto y ampliar ciertos detalles. Pero ahora, hermanos, viene otra parte importante, que es la siguiente. Recuerde que Dios ha ido avanzando, porque primero lo que Abraham tenía era una promesa. Después, en el capítulo 15, vimos que Dios hace un pacto con Abraham. Y ahora Dios le va a dar una señal del pacto. Y como lo expliqué en su momento, no es lo mismo una promesa que un pacto. Y hoy le digo, no es lo mismo un pacto que un sello o una señal del pacto. Eso es lo que Dios va a hacer ahora. Es decir, Dios cada vez, digámoslo así, se va comprometiendo más y más con Dios, con Abraham. Cada vez adquiere más compromisos con Abraham. Entonces lo que hoy Dios hará es que, habiéndole ratificado y ampliado la promesa, que ahora es un pacto, ahora viene y le va a dar una señal del pacto. Es, hermano, como cuando una pareja de jóvenes se conocen y entonces viene el muchacho y le ofrece matrimonio a la joven. Bueno, ahí solo es una promesa, ¿no? Pero bueno, en nuestra cultura no se acostumbra. En la cultura hebrea sí se acostumbraba. Y era que cuando los novios, siendo novios, o sea, no casados todavía, hacían una ceremonia legal que se llamaba el desposorio. Y ahí es donde ya el muchacho entraba en un pacto con la joven, que se llamaba el desposorio. Pero la boda era hasta tiempo después del desposorio. Normalmente era un año lo que tenían que esperar para casarse. Entonces, cuando se casaban, ahí es donde venían ya el pago de la dote y donde se convertían en esposos. Ahí es donde se consumaba lo que había comenzado como una promesa, que luego pasaba a un pacto y ahora era un matrimonio. Entonces, Dios está haciendo lo mismo. Primero era una promesa que luego se convierte en pacto. Y ahora Dios le entrega a Abraham una señal de ese pacto. Vamos a ver cuál es la señal. Versículo 9. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Vamos a ver cuál es ese pacto. Versículo 10. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Te le está diciendo Dios a Abraham: nosotros tenemos un pacto, Abraham. Yo me he comprometido contigo, he hecho un pacto contigo, pero ahora habrá una señal de este pacto que yo tengo contigo y con tu descendencia. Y la señal será que todos ustedes se circuncidarán. La circuncisión es una operación de cirugía menor que consiste, como ahí lo dice claramente la palabra, en remover el prepucio en el miembro viril de un hombre. Bueno, en el caso de los judíos eran niños, como lo vamos a ver ya dentro de un momento. Entonces, la circuncisión es eso, es retirar a través de una intervención quirúrgica la piel que cubre el glande en el pene
del hombre. Eso es la circuncisión. Ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué Dios escogió precisamente esa señal y no alguna otra señal? Bueno, había varias razones. Una razón es que Dios lo que quería es que esta señal fuera imborrable. Y aquí nos vamos a adelantar hasta el versículo 13, donde dice: todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará, oiga, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes. ¿Qué significa indeleble? Correcto, que no se puede borrar. Entonces, ¿por qué Dios escoge la circuncisión? Porque Él quería, como dice ahí, una marca que fuera indeleble. Entonces, supóngase usted que cualquiera hubiera sido la señal del pacto que Dios hubiera escogido. Póngale que a cada niño o cada varón le iban a hacer una herida en la frente, por decir algo. No, vaya, se la hacían. Pero ahí existía la posibilidad que la herida cicatrizara. Y sobre todo porque así iba a ser en niños tan pequeños, porque la circuncisión era a los 8 días de nacidos. Entonces, en esa edad, las heridas cicatrizan tan bien que probablemente cuando ese niño llegara a los 12, 13, 14 años, a lo mejor había desaparecido la herida. Entonces tenía que ser una marca indeleble. Ahora, Dios tampoco iba a someter a una vejación a su pueblo, como decir, por ejemplo, esta será la señal, que se van a cortar la oreja derecha, por ejemplo, ¿no? Nadie se va a morir porque le corten la oreja derecha, ¿no? Pero es algo que iba como a ser denigrante para el pueblo de Israel, o que el Señor hubiera dicho: bueno, esta será la señal de mi pacto, que se van a cortar el dedo pulgar de la mano izquierda, por ejemplo, o que se van a cortar un pie, o le van a sacar un ojo. Se recuerda que en la historia de Israel, en la época de los reyes, sucedió eso, que hubo una guerra y el ejército del rey que venía era tan poderoso que Israel sabía que estaba perdido en esa guerra. Entonces ellos mandaron y le dijeron al rey: mira, rey, para que no nos destruyas, te vamos a dar todo lo que tú quieras, pero no nos destruyas. Y entonces aquel rey, el rey enemigo, les contesta y le dice: bueno, está bien, yo no los voy a destruir, pero denme todas las riquezas, denme todo lo que yo les pida, pero además les dice: para que hagamos este acuerdo, le voy a pedir que todos los hombres de Israel se saquen el ojo derecho, y con eso yo respeto el acuerdo. ¿Qué era lo que ese rey estaba pidiendo como señal del pacto? Que se sacaran el ojo derecho. Pero como eso era vejatorio, era algo que denigraba al pueblo de Israel, entonces es que la noticia corre y finalmente viene la salvación de Dios, porque Dios no quiere que su hijo que su pueblo sea humillado de esa manera. Entonces, para que la señal fuera indeleble, pero que al mismo tiempo no fuera vejatoria, entonces Dios dispone que sea la circuncisión la señal del pacto. Esa es una razón. Otra razón es que como Dios le está diciendo a Abraham que este es el pacto perpetuo, le dice de generación en generación. Pero el punto es este: las generaciones se iban a formar en la medida que el pueblo de Israel se fuese multiplicando. Y precisamente por ser el miembro viril masculino el medio por el cual se produce la multiplicación de un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, entonces era como traer a la memoria y refrescarle al pueblo de Israel todo el tiempo que los hijos que iban a nacer como producto de esa relación sexual
iban a ser también hijos del pacto, porque ellos llevaban en su carne la señal del pacto. Y era algo que no lo podían olvidar, porque lo llevaban de manera indeleble en su cuerpo. Ahora, otra razón es que en esa época, recuerde, estamos allá en la tierra del Medio Oriente, solo que en el año 2500 antes de Cristo. Se sabe que en esa época había en los alrededores ciertas tribus que ya practicaban la circuncisión, pero lo hacían como el paso de niño a hombre. Es decir, cuando un jovencito llegaba a la pubertad, bueno, en esa época, porque ha ido cambiando la edad de la llegada de la pubertad, cada vez llega más joven. A lo mejor en esa época la pubertad llegaba a los 16, 17 años, ¿no? Pero cuando un muchacho entraba a la pubertad, entonces lo circuncidaban, porque esos pueblos los consideraban que ya eran hombres. Pero en el caso del pueblo judío, la circuncisión no implica la llegada de la virilidad, sino que lo que implica es ser hijo del pacto, la señal del pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Ahora, había otra razón más, y esta es la que Pablo va a explicar ya en las páginas del Nuevo Testamento, cuando él dice que la circuncisión realmente era solamente un símbolo de la pureza. Y por eso es que Pablo dice, bueno, aún los profetas lo dicen, que Dios en realidad lo que quiere no es que el hombre remueva la carne de su prepucio, sino que dice que lo que quiere es que remueva el prepucio, pero de su corazón, que circuncide su corazón. Y Pablo dice que a través del sacrificio de Cristo y del nuevo nacimiento, dice, hemos echado fuera de nosotros el pecado manifestado en la carne, de manera que hemos sido circuncidados en Cristo. Entonces, la circuncisión era, hermanos, a la vez un símbolo de pureza. Es decir, era la señal del pacto, indudablemente, ahí lo dice. Pero era una señal que no solamente era un recordatorio para el pueblo de Israel, que eran hijos del pacto, sino que también debía ser un recordatorio que ellos tenían que llevar una vida separada, una vida de pureza, como Abraham la estaba llevando. Y por eso es que Dios ahí mismo le dice que él ha sido peregrino en la tierra de Canaán, porque no le ha permitido que se asiente en un lugar específico para que no se contamine con las otras naciones. Entonces la circuncisión tenía ese otro propósito, que era que cuando una persona se circuncidaba era un símbolo de la pureza que debía tener. Y aún desde el punto de vista fisiológico, hoy en día todavía hay médicos, y siempre lo sabrán, que recomendarán la circuncisión como una medida profiláctica para evitar infecciones en los muchachos o en los hombres. Entonces, bueno, de hecho hay veces cuando hay cierto tipo de infección en el pene que la única forma de poderla resolver es a través de la circuncisión. Entonces note cómo hasta desde el punto de vista fisiológico la circuncisión de lo que habla es de pureza, de limpieza o de higiene sería en ese caso, hablando del punto de vista médico, ¿no? Y también es interesante, hermanos, que el cáncer de pene, que es tan común como el cáncer de matriz en la mujer, lo único que porque vivimos en una sociedad machista, usted sabe que, bueno, yo le preguntaría, ¿cuándo usted ha escuchado que un hombre diga, a mí me están tratando porque tengo cáncer de pene? ¿Lo ha oído alguna vez usted? Pero el cáncer de pene es tan común como el cáncer de matriz en la mujer.
Pero lo que le quería decir es que se ha demostrado, y estos son estudios, varios estudios y de muchos años, que la incidencia de cáncer de pene entre los judíos es muchísimo más baja que la incidencia entre personas no circuncidadas. Fíjense, ese es un dato interesante, ¿no? Porque entonces parecería indicar que, o más bien no parece, sino que indica que la circuncisión es un medio eficiente o decisivo para evitar el cáncer de pene en el hombre. Entonces, por todas esas razones es que Dios viene y dice: esta será la señal del pacto entre nosotros. Versículo 12: todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Entonces note, la circuncisión era a los 8 días de nacidos. O sea, era una cosa casi inmediata. Piense usted en un bebé que tiene 8 días de nacido. O sea, si es tan tierno, tan delicado, ¿no? Y a los 8 días de nacido lo circuncidaban. Era cuando les cortaban el prepucio. De manera que cuando un niño judío crecía y tenía 10, 9 años, él ya estaba circuncidado. ¿Pero por qué lo hacían en una edad tan temprana? Porque la única condición para que fueran parte del pacto era que fueran descendientes de Abraham. Nada más. Nada más. Entonces, por ser descendiente de Abraham, circuncídenlo al 8º día. Pero mire, no sabemos si este niño cuando crezca será un perverso, será un Acab, por ejemplo. Sí, pero es hijo de Abraham. El problema es que Israel puso todo el énfasis en la señal, pero se olvidaron del pacto, que era lo que el Señor Jesús le reprocha cuando viene. Jesús nunca hizo una alusión al tema de la circuncisión, pero sí hizo alusión al hecho de ser hijos de Abraham. Y entonces él dijo: si Dios lo que quisiera son hijos de Abraham, Él podría levantarle hijos a Abraham hasta de las mismas piedras. Pero Dios no quiere simplemente hijos de Abraham. Dios lo que quiere es personas que sigan los pasos de fe, de obediencia, de justicia y de pureza que Abraham tuvo. Eso es verdaderamente guardar el pacto. Pero como era con Abraham y su descendencia, y él dice de generación en generación, entonces le dice: a los 8 días de nacido será circuncidado. Entonces, cuando circuncidaban al niño, ahí es donde se acostumbraba ponerle el nombre. Por eso es que los católicos romanos de ahí sacan que cuando bautizan al niño le ponen el nombre. Porque dentro de la doctrina católica romana y aún dentro de las iglesias protestantes, como la iglesia luterana, la iglesia reformada, la iglesia anglicana, ellos creen, igual que los católicos, que los hijos de los cristianos tienen que ser bautizados siendo bebés. Y se basan en eso, diciendo que la señal de la ley era la circuncisión, pero que la señal de la gracia es el bautismo. Entonces, cuando lo bautizan, ahí es que les ponen nombre. Pero lo hacen porque eran los judíos quienes hacían eso, que cuando circuncidaban al niño le ponían el nombre. Usted puede leer la historia en el Evangelio de Lucas, cuando nace Juan el Bautista, que es precisamente el día que lo circuncidan, cuando tenía 8 días de nacido. Es cuando el papá, que había quedado mudo, finalmente habla y dice: Juan será su nombre, porque es ahí donde le ponían nombre. El Señor Jesús también fue circuncidado a los 8 años de edad, y ahí donde le pusieron su nombre, Jesús. Bueno, sigo o releemos el versículo 12. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Pero oiga esto: tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean del estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, o sea, esclavos extranjeros,
deberán ser circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Entonces, lo que Dios está diciendo, y fíjense que eso es interesante, porque dice, no solo se van a circuncidar ustedes, sino que también a los extranjeros que compren como esclavos. Entonces, ¿qué significa? Y recuérdense que la circuncisión es señal del pacto, y está pidiendo que a los extranjeros que pasen a formar parte de la comunidad de Israel, también se les circuncide. Entonces, ¿qué significa? Que el pacto también era para ellos. Entonces, Dios ahí está mostrando desde ahí que su plan desde el principio no fue únicamente Israel, sino que Israel como centro, ciertamente, pero para alcanzar a las otras naciones. De manera que hasta los extranjeros que eran comprados como esclavos tenían que ser circuncidados. Porque la visión de Dios era no solamente salvar a Israel, sino que salvar a Israel y a través de Israel que la salvación fluyera a todas las naciones. Como Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Claro, Israel falló terriblemente, hermano, en obedecer eso. Y el caso más claro lo tenemos en Jonás, el profeta Jonás, que cuando Dios le dice, ve a Nínive a predicar, Jonás se niega y dice, no, ahí no voy. ¿Y por qué no va? Porque no eran judíos, eran gentiles. Y Dios tiene que someterlo a la revolcada que lo somete, ¿no? Para hacerle entender que tiene que ir, y a regañadientes, pero va Jonás. Y lo peor es que Nínive se arrepiente y le piden perdón a Dios. Entonces Dios le está demostrando a Jonás que no solamente puede tocar para arrepentimiento a Israel, también puede tocar a los ninivitas, y puede tocar a los guatemaltecos y a los hondureños y a los salvadoreños también. Amén. Así que el pacto viene a ser nuestro también. Solamente que hoy la circuncisión ya no es la señal del pacto. Como lo dice Pablo en su carta a los Gálatas, él dice, la circuncisión nada es. Lo que importa, dice, es la nueva creación. Haber nacido de nuevo. Y eso se obtiene por medio del arrepentimiento. Y termino con el versículo 16, donde Dios da una advertencia. Perdón, el versículo 14. El viento le ha dado vuelta aquí a las páginas, pero es el versículo 14. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Es decir, el que no recibiera la circuncisión, Dios no lo iba a contar como pueblo de él. La idea es que Dios lo iba a matar por no obedecer al pacto. Pero repito, hoy en día la señal del pacto ya no es más la circuncisión. Por eso dice Pablo que la circuncisión nada es. Pero lo que hoy sí es vital es el nuevo nacimiento. Y por eso es que nadie, el Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo, le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. No podrá verlo, mucho menos entrar en él. Por eso, para que nosotros no seamos eliminados del pueblo de Dios, hoy recibamos la señal del pacto, que no es la circuncisión, sino que es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento viene cuando en sincero arrepentimiento nos entregamos al Hijo de Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.